5 de mayo de 1862. Las fuerzas francesas, consideradas entonces como uno de los ejércitos más poderosos del mundo, avanzan hacia la ciudad de Puebla de Zaragoza, confiadas en una victoria rápida. Frente a ellas, un contingente mexicano reducido, mal equipado, mal alimentado. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado. Las tropas mexicanas, dirigidas por el general Ignacio Zaragoza, detienen el avance con una resistencia feroz. Los franceses retroceden, las bajas son considerables, la victoria mexicana es total. Pero lo que pocos saben es que entre los testigos de aquella jornada hubo relatos extraños, relatos de luces sobre los cerros, de voces en lenguas desconocidas, de presencias invisibles que parecían moverse entre el humo y proteger la ciudad. Varios soldados mexicanos reportaron haber visto brillos en el cielo justo antes del amanecer. No eran relámpagos, no eran bengalas, se trataba de esferas que flotaban en formación sobre el cerro de Guadalupe. Uno de los capitanes dijo que durante esos minutos sintió un calor inexplicable en el pecho, como si una energía le atravesara el cuerpo, y que después de esa sensación, su puntería fue precisa, casi perfecta. Una carta recuperada en 1938 relataba que el cielo no tenía color, y que el sol tardó en salir más de lo debido. También hablaba de sombras que se movían en la maleza, sombras que no pertenecían ni a franceses ni a mexicanos. Tras la batalla, algunos soldados afirmaron haber encontrado cadáveres con uniformes que no correspondían a ninguno de los dos ejércitos, tejidos desconocidos, insignias irreconocibles, rostros extraños. Los cuerpos fueron retirados de inmediato por oficiales superiores y nunca se volvieron a ver. Uno de los testigos declaró que uno de esos hombres tenía los ojos completamente negros. Otro dijo que no tenía ombligo. Un sacerdote que asistía a los heridos escribió en su diario que sintió una presencia divina o demoníaca durante todo el combate, que las oraciones parecían ser escuchadas antes de ser pronunciadas, que en un momento, el viento susurró su nombre. Hay testimonios que afirman que el tiempo se comportó de forma irregular ese día, soldados que sintieron que la batalla duraba horas cuando solo habían pasado minutos, otros que afirmaban haber peleado en dos lugares distintos sin recordar cómo se desplazaron. Un artillero relató que su reloj de bolsillo se detuvo a las 11:04, justo cuando los franceses iniciaron su retirada. Jamás volvió a funcionar, pero cada 5 de mayo, a esa misma hora, emite un leve zumbido. Incluso en años posteriores, durante conmemoraciones en el mismo lugar, algunos visitantes dijeron sentirse desorientados, como si estuvieran fuera del tiempo, como si el campo de batalla aún repitiera ecos de lo que ocurrió, o de lo que nunca debió ocurrir. Varios oficiales mexicanos aseguraron haber tenido sueños proféticos en los días previos al combate, sueños en los que veían la bandera francesa caer, pero también figuras altas y luminosas rodeando la ciudad, figuras que no hablaban, pero lo sabían todo. Uno de ellos, el coronel Félix Díaz, dijo haber visto en sueños como una figura de luz le mostraba la colina de Loreto envuelta en fuego. Al despertar, colocó allí una batería de cañones, que fue crucial para detener el avance enemigo. Curiosamente, esas visiones desaparecieron tras la victoria. Nunca volvieron a repetirse, como si algo o alguien hubiera intervenido solo en ese momento preciso, como si el misterio estuviera ligado a una fecha, a una intención, o a una deuda antigua. Durante el fragor del combate, varios hombres relataron haber escuchado un sonido que no pertenecía a ninguna arma conocida. No eran disparos, ni cañones, ni explosiones. Era un zumbido metálico, profundo, que parecía emanar del subsuelo. Ese sonido, dijeron, les provocaba confusión y mareo. Algunos caían al suelo, sin haber sido alcanzados por bala alguna. Otros decían que les hablaba, que dentro del zumbido se escondían palabras en un idioma imposible. Un soldado, ya anciano, dijo años después que aquel sonido le acompañó hasta su muerte, que lo escuchaba por las noches, que no era un ruido, sino una señal, que alguien, o algo, estaba midiendo el alma del campo de batalla. Uno de los combatientes, herido durante el enfrentamiento, desapareció por más de 12 horas.
Cuando lo encontraron, no tenía heridas visibles, aunque su uniforme estaba manchado de sangre. No recordaba nada, salvo una palabra: arriba. Tras el combate, sus compañeros notaron que ya no dormía. Se pasaba la noche despierto, mirando al cielo. Decía que había visto el final de la guerra, pero no se refería a la guerra con Francia. Hablaba de una guerra futura. Un sacerdote intentó exorcizarlo, pensando que estaba poseído. El joven murió días después, sin causa aparente. Su cuerpo fue enterrado en secreto. Su expediente militar fue borrado. Solo quedó su sombra, aún pegada a la tierra, que lo vio callar. Muchos historiadores coinciden en que la victoria mexicana fue táctica, estratégica, incluso milagrosa, pero en cartas personales de altos mandos, se menciona una fuerza imprevista que desorientó al enemigo y favoreció sus movimientos. Un documento fechado el 7 de mayo, firmado por un general francés, asegura que durante la retirada, su artillería fue incapaz de fijar posición por una presencia brillante que flotaba sobre el terreno. También menciona miedo inexplicable en los caballos. Esa misma noche, el cielo sobre Puebla se iluminó con un resplandor que no provenía de ningún fuego. No hubo tormenta, ni incendio, solo luz, una luz que parecía observar, y que, cuando fue suficiente, simplemente se apagó. En 1871, un pintor anónimo entregó a una familia poblana un cuadro que representaba la batalla, pero en el fondo del paisaje se distinguían tres figuras altas, alargadas, con rostros ocultos y ojos como carbones encendidos. La familia escondió el cuadro. Solo fue redescubierto en 1925, durante una restauración de la casa. Ningún experto supo identificar la técnica. La pintura no envejecía. Las figuras parecían moverse ligeramente cuando se les observaba con atención. El cuadro desapareció en 1952 durante un incendio inexplicable en el archivo regional. Sin embargo, varias fotografías sobrevivieron, y quienes las han estudiado aseguran que los ojos de las figuras parecen seguirte, incluso después de cerrar el álbum. La ciudad de Puebla es famosa por sus iglesias y por sus campanas, pero el 5 de mayo de 1862, muchas de esas campanas repicaron sin que nadie las tocara. Repicaron solas, en diferentes momentos, como si marcaran el ritmo de la batalla. Una crónica eclesiástica afirma que el repique provenía del cielo, que el sonido descendía sobre la ciudad como un aviso, que era imposible identificar su origen, pero todos lo escuchaban. Una anciana dijo que las campanas no estaban llamando a misa, estaban llamando a los muertos, y que quienes no las oyeron fueron los que no regresaron, como si la ciudad supiera, como si el metal supiera, que no todo en la guerra era humano. Tras la batalla, varios cronistas intentaron documentar lo ocurrido. Algunos de sus manuscritos hablaban de luces, visiones y cambios en el tiempo, pero esos textos nunca llegaron a publicarse, desaparecieron o fueron modificados. En 1910, un historiador encontró referencias a una fuerza protectora no terrestre en un archivo personal de un combatiente. El documento desapareció misteriosamente una semana después de ser citado en un periódico local. Desde entonces, toda mención a sucesos anómalos en Puebla ha sido etiquetada como superstición, pero las historias persisten, de boca en boca, de sueño en sueño, porque la memoria verdadera nunca se escribe, solo se transmite. Hoy, en Puebla, el 5 de mayo es una fecha de orgullo nacional. Se conmemora la victoria, la defensa, el coraje, pero algunos habitantes antiguos, los que aún caminan entre callejones de piedra, murmuran algo distinto. Dicen que esa noche, el cielo se abrió, que lo que se vio no era de este mundo, que Puebla fue protegida no solo por hombres, sino por otros que no eran hombres, que vinieron, hicieron lo que debían, y se fueron sin dejar huella, o quizás sí dejaron algo, una vibración, un eco, un recuerdo atrapado entre dimensiones, porque cada cierto tiempo, cuando la niebla cae sobre los cerros y el viento arrastra antiguos cantos, algunos afirman ver luces en el cielo, como aquella vez. La batalla de Puebla fue una victoria inesperada, una hazaña histórica, pero también, quizás, un evento de contacto, un momento en que lo inexplicable se coló entre la pólvora y el barro. Los testimonios son fragmentarios,
Las pruebas, escasas, pero las coincidencias se repiten, y en cada generación, alguien más sueña con aquel día, con figuras de luz, con sonidos que no son de este mundo, porque tal vez, Puebla no solo fue testigo de una victoria, tal vez fue el escenario de un pacto sellado en fuego, sangre y silencio estelar. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.